Muy buenos días, el tema de hoy es nostalgia. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 10. Nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Nostalgia. ¿Cuántas veces nos enfrascamos en una conversación en la cual no edifica? Y entra la nostalgia, la depresión, la angustia, la zozobra, y como que la mente empieza a entrar en retroceso. Pero el corazón empieza a dolerse, en la cual la persona empieza a decir, no, todo tiempo fue pasado mejor, donde vivíamos, donde estábamos, con la familia, inclusive cuando vivía la abuela, cuando vivía el abuelo, cuando vivía con mi esposa, cuando vivía con mi esposo, cuando vivía con mis hijos. Y empieza la persona a retraerse en su nostalgia, sus emociones, sus pensamientos, sentimientos. Y peor si se encuentra con personas del pasado, personas de pronto de su infancia, o personas del barrio, o personas conocidas o cercanas. Y como que empiezan a hablar de con los momentos que disfrutaban, de que pasaban, pero no es una conversación que edifique, porque la persona entra en una zozobra, en incertidumbre, que estábamos mejor, vivíamos mejor, estábamos allá mejor que aquí. No, es que esos tiempos fueron mucho mejores. No, y ahora eso como se vive, no, eso mejor era como estábamos antes, porque ahora ese entorno, eso hay mucha inseguridad, eso hay mucho vicio. Bueno, muchas cosas que el enemigo empieza a trabajar en la persona. Dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Porque se enfrasca en una conversación que entra la incertidumbre. Pero ¿qué es la nostalgia? Es una mezcla de placer y tristeza en el cual el recordar el pasado a menudo idealiza, que puede funcionar como un refugio emocional y puede volverse una carga que le impide vivir el presente. Y cuando le impide vivir el presente, queda estancada, queda estampillada esa persona en el pasado, y como que anhela volver a ese momento, y como que volver a esas amistades, a sus amigos, a ese entorno, a ese lugar, y como que se enfrasca en esa circunstancia, esa situación, y no sale de ahí. Y por eso le digo, se encuentra con personas de esta parte, pero en la palabra que nos enseña, que es una nostalgia, la advierte como algo excesivo. Por eso es que muchos se conforman en vivir en el pasado, que todo más pasado fue mejor, que todo pasado que vivimos en determinados lugares hubiéramos sido mejor, que hubiéramos seguido allá, y genera que ingratitud, y genera ingratitud porque la persona empieza a desbordarse en sus emociones, sus pensamientos, independientemente de lo que haya vivido, pronto inmoralidad sexual, de pronto en la carácter, en el orgullo, en la soberbia, o de pronto en cosas que le hicieron falta, de pronto en pobreza, en la cual vivía de pronto esperando que otros le ayudaran, le suplieran, y como que esa parte como que no la ha podido superar, no ha podido avanzar en esa parte. Pero ¿qué es la trampa en la cual viene una nostalgia? Y es que una trampa no deja avanzar a la persona, y por eso le decía, si se encuentra con una persona del pasado, con alguien, y como que entabla esa relación nuevamente, esa amistad, y como que empiezan a retraerse, empiezan a hablar de cosas que vivieron, y como que se encuentran para eso, tomémonos un café. ¿Por qué no encontramos y tomamos un café y recordamos tiempos alegres vividos y se queda la persona ahí? Y cómo nos habla el Señor, qué es lo que usted y yo debemos mirar, cómo es nuestro obrar, cómo es nuestro actuar, pero cómo estamos haciendo. Ya que aquí nos dice la palabra en el libro de Isaías 40:18, dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis en memoria las cosas antiguas. Pero ¿por qué nos dice esto la palabra? Porque cuando traemos las cosas pasadas a la memoria, no es para felicitarnos, no es para darnos alegría, gozo, porque el tema es nostalgia, y entra la nostalgia. Por eso le decía, no, cuando vivimos con los abuelos, cuando los abuelos vivían, y era precisamente la comida, probar las galletas, lo que las colaciones que hacían las abuelas, bueno, muchas cosas que se vivieron en esos tiempos, y como que yo vivía mejor con la abuela que con mis padres, me atendía mejor mi abuela que mi mamá, el abuelo era muy servicial, era muy atento, y como que entonces se enfrasca esa conversación, pero dice el Señor que debemos dejar las cosas antiguas, no traer a memoria. Pero hay personas que ven el pasado con dolor, y ahí donde menos debe obrar una persona, porque ese pasado solamente le trae tristeza, amargura y resentimiento, y es donde no lo deja avanzar, porque se estanca en esas circunstancias, se estanca en esa situación, y el Señor quiere llevarnos a un cambio a usted y a mí. Pero miren lo que nos habla la palabra en el libro de Lucas 4, versos 18 al 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
¿Qué es lo que nos está llamando el Señor a usted y a mí? No hablar de la nostalgia, no que nos encontremos con personas, donde vivíamos, incluso en el liderazgo, en el ministerio, es que estaba mejor recién yo conocí al Señor, es que ese liderazgo que yo tenía, es que Dios me usaba más allá, es que Dios me tenía más en cuenta a mí, o es que el pastor sí tenía más en cuenta, me tenía más en cuenta a mí, es que tenía mejores líderes, tenía mejores discípulos, bueno, muchas cosas que el enemigo empezó a vender. Por eso aquí nos habla que el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ¿para qué el Señor nos dio su Espíritu? Dice, por cuanto nos ha ungido para dar buenas nuevas, no la nostalgia. Y es para dar buenas nuevas a los pobres, pero también nos ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a los ciegos, a los que están ciegos en la parte espiritual, de pronto andan cegados en un mundo de opresión, de angustia, zozobra, de nostalgia, depresión, de temor, de faltas, de perdón, de zozobra que se está viviendo la persona. Pero el Señor nos habla a sanar a los quebrantados de corazón. De pronto una ausencia, un ser querido que haya partido, de pronto un engaño, una traición, y es precisamente esa persona que está en esa nostalgia, sumergido en esa nostalgia. Pero también nos dice a pregonar libertad a los cautivos, no precisamente a los que están en la cárcel física, sino una cárcel espiritual, una cárcel en la cual la persona no ha podido avanzar, no puede evolucionar. Puede ser de pronto una enfermedad, de pronto un dolor de alguien que le causó algún daño en nuestra parte emocional, y ahí donde nos llama el Señor a libertad de esos cautivos. Pero también dice, vistan los ciegos, los que están ciegos en cuanto en su entorno, no ven lo que el Señor está haciendo a través de sus vidas y se quejan en todo momento. De pronto ganan buen sueldo, pero se quejan porque quieren ganar más, quieren vivir en otro lugar. De pronto la esposa que es muy servicial, pero como que le falta arreglarse, como que el cuerpo no le ayuda, y tantas cosas que la persona se fija más en lo físico que en lo que el Señor quiere darle espiritualmente. Por eso ha visto a los ciegos y pone libertad a los oprimidos, esos oprimidos en los cuales no hay respuesta para ellos. No hay respuesta porque es que esta enfermedad no me da para más, es que esta crisis económica, esta crisis matrimonial, es que un hijo se me fue, es que un hijo me dejó, una persona me engañó. Tantas cosas que el enemigo entra a traer la persona, y donde empieza el Señor a llevarnos a usted de mí a predicar el año agradable del Señor. Y es empezar a predicar lo que el Señor nos quiere llevar a usar a usted de mí, en cómo poder obrar con otras personas y poderlo decir hacia otras personas. Pero también es comenzar a ver un pasado con gratitud, pero también en sabiduría, un pasado con gratitud. ¿Por qué? Independientemente de las falencias que hayamos tenido usted y yo en el pasado, el Señor nos quiere llevar a que podamos mirar este presente, pero también visualizar el futuro, que es lo que el Señor nos quiere dar a usted de mí, pero que también entendamos que es en el Señor que lo podemos obtener, no viviendo del pasado, viviendo en la nostalgia. Pero miren lo que nos dice en el libro de 1 Tesalonicenses 5:18. Y nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias. Gracias por lo vivido. Gracias por lo que tú me permitiste pasar. Gracias de pronto situaciones difíciles, de pronto situaciones adversas, de pronto un conflicto, un engaño, una traición, una enfermedad, un dolor. Pero el Señor nos quiere llevar a usted de mí a darle gracias. Gracias por ese pasado. No vivir en la nostalgia. En la nostalgia estar estancados en ese pasado. No, al contrario. Entrar y mirar cómo poderle dar gracias al Señor por lo que Él nos ha permitido vivir a usted de mí. Pero también eso es para edificación. Y edificación, ¿por qué? Porque vamos a enseñar a otras personas cómo poder salir de cualquier circunstancia que estén viviendo. Pero como dice el libro Romanos 15, verso 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando vamos a la palabra, encontramos que la palabra fue escrita para darnos libertad, seguridad, confianza, firmeza, amor, paz, determinación en el Señor. Y es ahí donde podemos desligarnos de cualquier nostalgia. Puede que los tiempos pasados hayan sido mejores para los tiempos que usted está viviendo actualmente, pero si usted y yo estamos en la palabra, viviremos seguros, viviremos confiados, porque dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron precisamente para darnos a entender que es un propósito en el Señor, que el Señor nos tenía guardados aún, dice la palabra, que antes de la fundación del mundo. O sea, esos tiempos pasados fueron permitidos por el Señor, pero precisamente para renovarnos, restaurarnos en este tiempo. Por eso dice que se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, esa consolación que encontramos a través de la palabra de Dios. Y cada vez que la leemos y meditamos en ella, el Señor nos da esa seguridad, esa confianza, una transformación. Y es lo que el Señor quiere hablarnos a usted de mí. Por eso, como encontramos, como dijo el Señor al profeta Jeremías, como se lo
lo dijo al pueblo. Dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y si usted y yo vivimos en la nostalgia, no hay pensamientos de paz, sino de amargura, de dolor, de resentimiento, de rechazo, de abandono, de tristeza. Pero si precisamente estamos en los planes del Señor, es porque hay planes de paz y no de bien, planes de bien y no de mal, para darnos a usted de mí esa seguridad, esa confianza, que es lo que el Señor quiere darnos a usted de mí. Y es que yo no sé qué circunstancias, situación está pasando usted, y de pronto usted estará pensando que los tiempos pasados fueron mejores, pero no fueron mejores, porque lo que el Señor tiene para usted es mucho mejor de lo que pronto hayamos vivido. No sé qué es lo que el Señor le ha permitido vivir a usted en su vida, pero el Señor sí quiere darnos cosas mucho mejores en su palabra. Por eso en la palabra encontramos restauración, cambio y transformación. Pero cómo miramos en la palabra que el Señor nos permitió vivir situaciones difíciles de pronto o fáciles, pero ya en los caminos del Señor encontramos en Romanos 8:28 y dice, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme en su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito por el cual el Señor lo ha llamado a usted? Pero también le permitió vivir circunstancias difíciles, adversas o mucho mejores de las que usted dice que está viviendo ahora, pero es un propósito para que el Señor lo use a usted para llevar a sacar a otros que están en nostalgia y darle libertad en Cristo Jesús.